Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y como él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Señor añada bendición a su palabra. Para iniciar esta mañana, quiero contarles una anécdota. Esta anécdota cuenta que un día el diablo quiso retirarse
y dijo, ya no voy a seguir haciendo esa obra de maldad de la que tanto me gusta. Entonces voy a vender todas mis herramientas, voy a vender todas mis armas. Y llegó el día señalado por él para la venta y le puso precio a todas sus armas. Un precio bien grande para que todos lo vieran, ¿verdad? Pero una de las herramientas del diablo tenía un precio mucho más alto que todas las demás. La gente le preguntó, bueno, ¿y esta herramienta por qué es tan cara? El diablo dijo, es que esta es la herramienta del desánimo. Y la gente le dijo, ¿pero por qué es tan cara? Es que esta herramienta es quizás la más útil y la más eficaz que yo tengo. Porque cuando meto el desánimo, ya estoy adentro y de ahí voy a poder hacer mi obra completa. Sigue contando esta anécdota que el precio era tan alto, que nadie la compró. Y por eso es que el diablo sigue usando el desánimo dentro de las iglesias. Con esta arma el diablo puede tomar al más dedicado de los cristianos. Puede agarrar a aquel cristiano que ha puesto todo su empeño en servir a Jesucristo. Pero cuando mete el desánimo en las personas, es como que metiera el pie en la puerta y ya no deja que se cierre la puerta y ahí él va a entrar y lo va a inutilizar totalmente. Cuando vemos a los maestros de escuela dominical que no tienen niños, pueden desanimarse y decir, mejor tiro la toalla. O cuando vemos nuevos cristianos llegando a la iglesia y ven que no reciben su sanidad o que sus finanzas no cambian, dicen, no, mejor me retiro. ¿Cuántas cosas el diablo va a usar para desanimar a aquellos que quieren seguir a Jesucristo? Pero todos, hermano, por muy buenos cristianos que seamos, alguna vez hemos sido desanimados. Pero para evitar esto, lo único que tenemos que hacer es mantener puesta nuestra mirada en Jesucristo. Que todas las circunstancias que se mueven a nuestro alrededor, que todo lo que se está moviendo detrás de nosotros, no nos debe importar. Lo único que nos debe importar se llama seguir a Jesucristo, ver a Jesucristo, tener a Jesucristo con nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la única manera de no caer es estar en Jesucristo. Si le pones atención a los chismes, aquellos que te critican, aquellos que hablan mal de ti, te vas a desanimar. Si le pones atención a los que te rechazan, te vas a desanimar. Si le pones atención a todas aquellas cosas ingratas que te han hecho, te vas a desanimar. Si le pones atención a todas las cosas que te rodean, te vas a desanimar y ahí vas a ser presa fácil del diablo. Si es que en este pasaje, hoy vamos a ver a estos dos discípulos que venían en una situación de desánimo. El verso 13 de los que leímos dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. El verso 33 de este mismo pasaje que leímos nos dice que estos no eran de los apóstoles, sino que eran unos discípulos, eran alguien que había estado con Jesús. Porque en el verso 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, esto nos dice que no eran apóstoles, porque hallaron a los 11, ahora ya no, recordemos que ya Judas había zafado bulto, ¿verdad? Pero ya solo quedaban 11 apóstoles ahí reunidos en ese lugar. Ese mismo día se refiere al día en que habían acontecido todas estas cosas, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó.
las mujeres, como lo vemos en el verso 1 de este capítulo 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ese día que las mujeres fueron al sepulcro, estos empezaron a irse de regreso a Emaús. De ahí nos dice el nombre de la aldea donde ellos iban, que lo vamos a ver más adelante, y que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios es más o menos una distancia como de 11, 12 kilómetros, que caminando a un paso de desánimo, de desaliento, creo que les ha haber tomado como unas 3 horas caminar de Jerusalén a Emaús. O sea, 3 horas caminando, hablando. Imagínense usted qué es eso, ¿verdad? Es como que empezáramos a caminar ahorita de aquí, quizás a Boca del Monte, ¿verdad? Y caminando y hablando de lo que había acontecido esa mañana. El verso 14 sigue diciendo, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces la conversación de ellos giraba en torno al juicio del Señor Jesucristo, giraba en torno a la crucifixión, giraba en torno a que ellos esperaban la resurrección. Y esas eran las pláticas que ellos llevaban. El verso 15 es especial porque dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, yo me imagino que iban, no, ya viste que yo te lo dije, sí, es que mira, iban en una discusión, ¿verdad? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí podemos ver una cosa bien especial. Aquí podemos ver que Jesucristo resucitó corporalmente. Él se presentó con ellos con un cuerpo físico y caminaba con ellos. Ellos no lo podían reconocer. Y creo que el cuerpo del Señor había sido transformado. Ya no era el mismo cuerpo con el que lo habían crucificado, con el que él había muerto, sino que definitivamente era otro cuerpo. Y por eso, además de que sus ojos estaban velados, porque ellos andaban pensando en otras cosas, que cuando nosotros andamos pensando en otras cosas, aunque abramos la Biblia, aunque la leamos, no la vamos a entender porque nuestra visión está metida en otras cosas, en otros problemas, en otras situaciones. Pero ellos, sus ojos estaban cerrados. Vamos a ver más adelante que dice que sus ojos fueron abiertos cuando sucedió algo especial, y también vamos a ver que dice que desapareció de su vista, para que tengamos en cuenta estas cosas. Pero aquí él va caminando con ellos, y esto es interesante porque el Señor hizo una promesa que no nos iba a dejar solos. El Señor prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí Él sabe que estos se están moviendo desanimadamente, que están desalentados, y por eso entonces llega con ellos, porque quiere tener una relación personal con estos dos que tenían sus ojos cerrados. Aquí el problema es que ellos iban a hablar con Jesús, pero no lo conocían porque no le estaban buscando a Él, sino que ellos estaban buscando a ver cómo se retiraban del problema. Recuérdense que cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, ¿quiénes se quedaron con Él? Ninguno. Todos lo abandonaron. El único fue Pedro, que sacó la espada, y se recuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Y que después Pedro lo seguía de lejos. Pedro era el único que andaba ahí. Y algunas mujeres que también lo seguían de lejos. Estos ni siquiera se recordaban de todo eso. Ellos habían zafado bulto cuando vieron las cosas que estaban sucediendo con el Señor Jesús. El verso 17, de aquí vamos a ver qué es lo que está pasando con estas personas. El verso 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí podemos ver que estas dos personas estaban desanimadas.
Y una de las características de una persona desanimada es que está triste. Cuando una persona está desanimada, no le siente sabor a nada. Aunque le den los mejores frijolitos volteados, ni le siente sabor porque no quieren saber nada de nada porque ya perdieron las esperanzas de lo que tenían. Las preguntas que le hace el Señor Jesucristo deberían de ser preguntas que nosotros deberíamos de contestar. ¿Qué cosas están hablando ustedes de mí? ¿Qué es lo que hablan ustedes de Jesucristo? ¿Qué es lo que hablan ustedes durante la semana de mí? ¿Y por qué están tristes? Que a veces ni hablamos de Jesucristo. Y cuando hablamos quizás que no se nos ha cumplido algo, que no hemos tenido lo que queríamos y estamos siempre tristes. Porque en la iglesia de fulano y tal, ahí sí se ven milagros, ahí donde voy o no, y empezamos como en un son de tristeza. Una de las preguntas sería, ¿ustedes creen lo que leen? Porque si creen deberíamos de estar gozosos, pero muchos leen, pero no creen y por eso están tristes. Y ese es un problema, hermanos, muy común en todas las iglesias. Hoy, la semana pasada, terminábamos nuestro estudio devocional en la casa del libro de Job. Y una de las cosas que terminaba diciendo Job es, yo hablaba lo que no entendía. Y a veces muchas gentes hablan eso. Y estas personas iban hablando de las cosas que habían sucedido, pero no entendían por qué habían sucedido. Ni esperaban las otras cosas. Ellos iban ya desanimados. Y eso está sucediendo en nuestro tiempo. La mayoría de personas no están buscando a Jesucristo. Óigalo bien, la mayoría de las personas no están buscando a Jesucristo, lo único que están buscando es el milagro que ellos creen que Jesucristo les puede dar. Y cuando no reciben el milagro, ¿qué pasa? Desanimados, tristes, desalentados. ¿Y qué hacen? Agarran la palabra y se ponen a estudiar y se van de la iglesia. Se van a buscar otras cosas. Y siquiera que fueran a buscar a Cristo, se van a buscar las cosas del mundo. Entonces ahí son presa fácil. Ya entró el desánimo, ya entró el desaliento. Entonces el diablo los va a apachurrar. Ya lo dijimos, estos no eran apóstoles, pero definitivamente creo que estos fueron parte del grupo que Jesucristo mandó a predicar allá en Lucas 10, cuando envió a los 70 que fueran adelante, que fueran anunciando la venida del reino, que fueran a sanar enfermos, que fueran a echar fuera demonios, que hicieran milagros en el nombre de Jesús. Por eso llama la atención cuando todos abandonaron a Jesucristo. Todos habían visto las cosas que habían sucedido cuando hablaban en el nombre del Señor. Nosotros hemos visto los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces cuando no nos da una cosa o cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es desanimarnos y no nos recordamos de dónde nos sacó el Señor. Estos no se recordaban de dónde los había sacado el Señor. Ellos solo estaban tristes porque no habían recibido lo que querían. Estos hombres, dice el verso 13, que iban ¿a dónde? A una aldea llamada Emaús. Cuando la Biblia menciona un nombre, creo que hay que ponerle atención. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa Emaús? Ninguno. Bueno, Emaús significa manantiales tibios o baños tibios. Interesante el nombre, porque ahora estos hombres, después de que han experimentado el poder de Dios, estos hombres estuvieron ahí en la crucifixión. Vieron cuando empezó a temblar toda la tierra, el sol se oscureció por 3 horas. Hubo una oscuridad tal en ese momento. Ellos estuvieron ahí. Y ahora lo que hacen es regresar
de donde salieron a un lugar quizás cómodo, a un lugar familiar, un lugar donde se puedan sentar muy cómodamente en el sofá y empezar a zapear ahí con el control y empezar a ver todos sus programas favoritos. Quizás se fueron a esconder porque pensaban que iba a haber una persecución contra aquellos que dijeran que eran seguidores de Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Cuando a Pedro le dijeron, ¿tú andabas con él? No, yo ni lo conocía. Bien, tú eras de los galileos y hablas igual. No, yo no. A mí no me metan en eso. Entonces quizás estos pensaron lo mismo y empezaron de regreso para esta tierra que se llama Emaús. La palabra del Señor en Apocalipsis 3, verso 16, dice, el verso 16 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que aquellas personas que son tibias, aquellos que están jugando al cristiano, dice la palabra del Señor, que Dios dice, los vomitaré de mi boca. Muchos en nuestro tiempo están diciendo, yo soy cristiano, pero no soy fanático. Otros dicen, sí, hay un Dios, pero todos los caminos conducen a Dios. No sé si ustedes han oído esas expresiones, porque la gente está prefiriendo cosas tibias. La gente le gusta jugar al cristiano, pero no le gusta comprometerse. Jugar al cristiano es difícil, es jugar a ser tibio. Les voy a hacer unas preguntas porque ya los vi muy serios a ustedes hoy. Y no tiene ninguna trampa la pregunta. Así es que por favor contesten honestamente. ¿A ustedes les gusta bañarse con agua tibia? ¿No? ¿A quiénes les gusta bañarse con agua caliente? Con agua fría, así, de puro hielo. No, es que algunos contestaron que, la mayoría contestó que le gusta bañarse con agua tibia. Agua caliente creo que a ninguno y agua fría a ninguno. Lo que me causa problemas acá es que no contestaron ninguna pregunta. A eso debería preguntarles, ¿se bañan ustedes? Bueno, no hay ninguna trampa. Lo que le quería ejemplificar es que bañarse con agua tibia es soportable. Con agua caliente no se soporta ni el agua fría. Para el mundo es más fácil ser tibio o usar las cosas con tibieza. Pero en la vida espiritual, que es tibio, dice la palabra del Señor, que lo va a vomitar. No podemos ser un día cristianos y otro día no. No podemos tener el fuego un día, el otro día no. No podemos andar en el hielo un día, el otro día ser medios cristianos. Porque el que es tibio en las cosas del Señor, solo hay una palabra para describirlo: hipócrita. Porque dice una cosa y hace otra cosa. Entonces aquí vemos a estos 2 hombres que van a un camino, a un lugar tibio, a un lugar cómodo, a un lugar placentero. Y eso es lo primero que hace el desánimo: llevarte a un lugar cómodo, placentero, un lugar que sea agradable. Pero en el cristianismo no puedes ser tibio. En estos hombres me llama la atención porque estos hombres vieron cómo el Señor Jesucristo alimentaba a esos 5,000. Vieron cómo el Señor sanaba enfermos. Vieron incluso cómo el Señor resucitaba muertos. Y ahora van desanimados. Van de camino a su casa. El verso 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, y por cierto no hay ningún apóstol que se llame Cleofas. Respondiendo uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y eso es interesante, porque ahora en nuestros días la mayoría de personas han escuchado hablar de Jesús. Si usted prende la televisión, hay programas cristianos evangélicos, cristianos por lo menos. Si usted agarra los periódicos, hay noticias de cristianismo. En el lugar donde usted esté, en internet, en cualquier lugar, se oye hablar de Jesús. O sea que la gente ahora no puede alegar ignorancia. Eso es lo que le decían al Señor Jesucristo estos dos. Solo tú no has oído hablar de esa notición el que hubo aquí, ¿verdad? Que esa noticia de que iban a crucificar a Jesucristo. Eso todos lo oyeron. Entonces el Señor Jesucristo pues hizo como que no sabía, ¿verdad? Y les preguntó, ¿qué cosas? El verso 19, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Este versículo 20 lo deberían de usar los romanos, ¿verdad? Cuando le digan, ustedes mataron a Jesucristo. No, ustedes mismos dicen que fueron sus principales los que lo mataron. Aquí vemos que se identifica un Cleofas. Volvemos a decir que no eran apóstoles, porque no existe ningún Cleofas. Pero lo que sí vemos en estos dos versículos es cuáles eran las expectativas de ellos o qué pensaban de Jesucristo. Y eso es lo que muchas personas en nuestro tiempo piensan de Jesucristo. Primero dicen que era nazareno. Y recuérdense que los nazarenos eran hombres consagrados a Jehová. Eran hombres que tenían que ser muy especiales. Ni siquiera se podían cortar el cabello. No podían tomar bebidas embriagantes. No podían acercarse a los muertos. Bueno, en Números capítulo 6 ustedes pueden encontrar todas las características que debería de llenar un nazareno. Entonces dicen Jesús Nazareno, o sea que ellos lo comparaban con un nazareno. Y en segundo lugar dicen que era un profeta. Y un profeta era alguien que anunciaba la venida de Jesucristo. Entonces ellos estaban diciendo, este era un profeta que era poderoso en obras, o sea, que hacía milagros, que nosotros lo vimos como hacía milagros, que hablaba con un poder de la palabra de Dios, que se conocía la palabra de Dios, que el pueblo se quedaba maravillado cuando oía hablar a Jesucristo. Pero al final dicen, pero a pesar de todo esto no pudo escaparse de ellos. O sea, aunque era muy poderoso, aunque hablaba con un tremendo poder, no pudo escaparse de ellos, lo agarraron y lo crucificaron. Si él hubiera sido, quizás pensaban ellos, no lo hubieran agarrado. El problema que estos dos tenían ahora es que ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías. El problema que tiene mucha gente en nuestro tiempo es que no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solo están diciendo que Jesucristo es alguien que puede hacer milagros, es alguien que tiene poder, es alguien que puede hacer cosas maravillosas, pero no lo reconocen como Señor y como Salvador. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Este era un nazareno, era un profeta, tenía poder cuando hablaba, tenía poder cuando se movía, pero no era el Salvador. Y eso lamentablemente está pasando en nuestro tiempo. Muchas personas tienen pensamientos muy elevados de Jesucristo. Y muchas sectas dicen que Jesucristo era un profeta. Otros dicen, incluso algunos que son más aberrantes, llegan a decir que Jesucristo fue un guerrillero, que por eso lo mataron por sedicioso, por eso prefirieron a Barrabás, porque Jesucristo era un guerrillero. A la gente realmente no le preocupa saber quién es Jesucristo, lo único que quieren es que haya alguien que les dé lo que ellos andan buscando. El verso 21 creo que nos describe a todos nosotros. Y perdón cuando digo todos nosotros, quizás usted no se incluye ahí, pero el verso 21 describe a una persona desanimada, una persona desalentada. El verso 21 dice, pero nosotros esperábamos
Pero nosotros esperábamos, y ese es el problema, que la gente está esperando algo. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Cualquier parecido con esto es pura coincidencia. No sé si usted ha dicho algún día, pero yo esperaba que cuando el pastor viniera a orar por mí, yo me sanara. Que cuando el líder de la iglesia viniera a orar por mí, se resolvieran mis asuntos. Yo esperaba eso. Y eso es lo que están diciendo estos hombres. Ellos solo pensaban que Jesucristo iba a satisfacer sus necesidades. Nosotros esperábamos a ese líder político. Nosotros esperábamos a ese que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos a ese gran guerrero que venía con espada y que nos iba a liberar del yugo romano. Pero ahora se murió. Lo crucificaron y ya es el tercer día y ni siquiera ha pasado lo que él dijo que iba a pasar. No sé cuánto les ha pasado hasta a ustedes, que los han invitado a algún lugar y van a esa iglesia porque le dicen, si tú recibes a Cristo, y es lamentable que muchos usan ese gancho, ven a Jesucristo y tus problemas serán resueltos. Ven a Jesucristo y vas a dejar de padecer esas enfermedades. Ven a Jesucristo y ya no vas a tener problemas económicos. Y la gente va buscando la sanidad, va buscando resolver sus problemas, va buscando resolver su economía. Pero cuando no suceden, entonces dicen, pero nosotros esperábamos la solución a los problemas. Pero Jesucristo, mis hermanos, no vino para satisfacer tus deseos. Jesucristo no vino para satisfacer los deseos de estos dos. Jesucristo vino para restaurar el corazón del hombre, para que tengamos comunión con Él, para que podamos tener entrada a la vida eterna, porque nosotros lo que esperamos es estar un día con el Señor Jesucristo. Todas las cosas que puedan pasar aquí son pura vanidad. Todo lo que nos sucede en este mundo es una preparación para cuando nosotros tengamos que presentarnos delante de Él. Jesús no vino a instaurar ningún orden político. O sea, cuando a nosotros nos dicen es que ese candidato es cristiano y van todos a votar por el candidato, hermanos, no lo haga. Porque Jesucristo no vino a cambiar ningún orden político. Jesucristo lo que quiere es cambiar y transformar el corazón de cada uno de nosotros, porque cambiando el corazón, todas las cosas van a cambiar. Cuando no suceden las cosas que esperábamos, entonces nos vamos desanimando. Otro nos dijo que iba a hacer cosas y no las hace. Cuando leemos que Jesucristo dice que de cierto te digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, la gente dice, no, y no dice ahí pues, pero no leen que es todo conforme a la voluntad de Él. Y si no es la voluntad de Dios que tú no tengas dinero, no te lo va a dar. Si no es la voluntad de Dios que tú sanes, no te va a sanar. Si no es la voluntad de Dios que tú restaures tu familia, no la va a restaurar. Porque lo que quiere es transformarte a ti, para que después de que tú estés transformado, Él pueda hacer otros milagros. El verso 22 sigue diciendo, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Cuando tú estás desanimado, cuando tú ya no recibiste lo que querías, no importa lo que te digan, no lo vas a creer. Aunque vengan otros cristianos a decirte, no hermano, no te desanimes, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, el Señor tiene tu milagro, pero no te desanimes, tú vas a decir, no,
Ya pasaron 3 días y eso no ha pasado. Por ahí andan algunos diciendo que Jesús tiene poder, pero yo no he visto nada. No sé si ustedes han topado con gente así. Y muchos dicen, es que si pues, vos porque sos líder, vos porque sos el pastor, a vos porque sos el ungido, a vos si se te revela el Señor, si te cumple tus deseos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero la gente está pensando que solo a ciertas personas el Señor se les va a revelar. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos la gran comisión, no fue solo para los apóstoles, no fue solo para los 70, no fue para las multitudes que estaban ahí. Les dijo, vayan, prediquen. No les dijo, solo los apóstoles tienen que hacer eso. También cuando el Señor va a dar para todos. La revelación de Dios va a ser para todos aquellos que quieran comprometerse al ministerio del Señor. El verso 25, entonces Él les dijo, y de aquí en adelante me emociona la palabra del Señor. El verso 25, Él les dijo, oh insensatos. Miren, yo creo que el Señor ya estaba echaba chispas de oír todas las cosas que estos decían. Ese era un nazareno, era un profeta. Él dijo tales cosas y no han pasado. Las mujeres vinieron dicen tal cosa, hasta que el Señor les dice, Macome, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y es que la palabra del Señor, hermanos, esta es la palabra de Dios. Y si nosotros no creemos en la Biblia, no creemos en Jesucristo. Si nosotros no creemos lo que está escrito aquí, no creemos en el Señor. Por eso, Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, ustedes no creen en la Biblia. Les está diciendo. Y después les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El Señor Jesucristo, cuando se acercó a estos hombres, estaba esperando encontrar algo diferente, pero se encontró con 2 tipos desanimados, aunque Él ya sabía cómo iban. Los ha venido viendo, dejando que ellos hablen para ver cómo estaba su corazón. Y el corazón de las personas desanimadas, de los tibios, siempre va a ser eso. Yo esperaba, yo quería, yo pedía, yo buscaba, pero como no se dio, hay que mire cómo sale. Por eso el Señor les dice, ustedes necios, ¿cómo no creen en la palabra? Si ahí está escrito todo lo que iba a suceder conmigo. Ahí se les hablaba claramente y ahí dice que era necesario que yo padeciera para que pudiera entrar en la gloria. Estos hermanos no estuvieron ahí con Jesucristo en la última cena, pero oyeron hablar de todas las cosas que Él hacía. Esta caminata ha haber sido bien interesante. Jesús oyéndolos, a 2 personas desanimadas, Jesús oyendo a aquellos que como no recibieron lo que querían, entonces andan no solo desanimados ellos, sino que desaniman a otros. Porque ¿por qué no se fue solo Cleofas? ¿Por qué no se fue solo el otro? Se tenía que llevar al otro para irle casaqueando. ¿Ya viste? Yo te lo dije. Este solo nos cuenteó, ahí lo crucificaron, no valió la pena todo lo que hizo, que no sé qué. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y es que eso es otra característica del desanimado. No se va a desanimar solo, sino que va a buscar a quien desanimar también. Estos 2 iban echando veneno por todos lados. Por eso es que el Señor ya enojado les dice insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Pero cuando les habla el Señor, el verso 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, desde
declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire, 3 horas caminando con Jesucristo. No sé cuántos quisieran haber estado ahí. Que el Señor empezara a darles este sermón, empezando desde Moisés. Recuérdense que a Moisés se le atribuye los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Por eso aquí no dice empezando desde la ley, sino que desde Moisés. Por eso les leyó los 5 libros, pasó por los 5 libros del Pentateuco y por todos los profetas. O sea, pasó por todo el Antiguo Testamento. Qué sermón más tremendo. A veces no aguantamos 25 versículos y el Señor les predicó todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos quisieran una copia de ese sermón, hermano? Ahí sí estaríamos en YouTube, ¿verdad? Ya chequeando el mensaje. Ya tuviera no sé cuántos miles de millones de visitas. Pero ¿saben una cosa? Aquí está. Aquí está la copia del sermón. ¿Usted la quiere tener? Creo que todos la tienen en casa. Aquí está. Solo es cuestión de que la lea. Y es que realmente eso es lo que debe hacer todo predicador, lo que hizo Jesucristo. Jesucristo pudo convencerlos a ellos, quizás así, empezando como yo, contándoles una anécdota, ¿verdad? Pero no, él lo que usó fue la Biblia, la palabra de Dios. Y es que la palabra tiene poder, no necesitamos usar otras cosas para convencer a nadie. Porque dice el verso 27, él les declaraba en dónde, ¿qué dice? Y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y es por eso la importancia de leer toda la palabra, porque toda la palabra habla de Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. No hay nada en la Biblia que no vaya a Jesucristo. Y por eso dice aquí que todo lo que de él decían y la palabra, toda la palabra habla de Jesucristo. Ahora, el problema que estos tenían es que ellos esperaban un Mesías victorioso. Ellos esperaban un Mesías glorioso. Ellos querían un Mesías conquistador. Pero como no leían la palabra, no se dieron cuenta que la palabra del Señor dice que el Mesías tenía que pasar por un camino de sufrimiento para poder llegar a la gloria, para que nosotros pudiéramos ser salvos el día de hoy. No querían aceptar a un Mesías que tenía que sufrir. Ellos anhelaban a ese que entrara en caballo, con espada, y que sacara a todos los romanos. Ellos esperaban a alguien como David, su padre, un poderoso rey. Ellos esperaban un Salomón que tuviera el esplendor de la gloria de Salomón. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero como no recibieron eso, entonces estaban desanimados. Cuando no recibimos lo que esperamos, nos frustramos. Y lo primero que decimos es, mejor ya no sigo. No sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado, ¿no? Pero gracias al Señor, el Señor me ha regresado a la Escritura y he podido entender estas cosas. El Señor Jesucristo les dice, insensatos. Ustedes tienen ahí en sus narices la palabra, pero no la quieren abrir, porque están metidos en su problema, que no quieren ver lo que dice la palabra de Dios. Están metidos en su situación, que no quieren ver lo que dice la palabra de Dios. Están metidos en su desánimo, que no quieren abrir la palabra de Dios. Ahora yo se las voy a leer, les dice. Y fue por todo el Antiguo Testamento. Y el verso 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Es interesante cómo se comporta el Señor Jesucristo. Primero se les aparece en el camino, les da un sermón, y ahora hace como que va de lejos, como que va en otra dirección. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces se sienten en un bus o en algún lugar y alguien que va a la par le dice, tenemos que confiar en el Señor, man. Y me dice, ¿por qué me está hablando de eso, verdad? Y es que el Señor a veces te está hablando cuando vas desanimado,
Señor te pone a alguien y te dice, confía en el Señor te va a resolver. Te empieza a hablar y uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero el Señor lo que busca es que todos procedan al arrepentimiento. El Señor lo que quiere es que todos lo reciban, pero por amor a Él. Él pudo obligar a estos dos y decirles, yo soy Jesucristo, y me reciben porque yo soy su Salvador. Pero no, el Señor Jesucristo no actúa así. El Señor Jesucristo es un caballero que no va a obligar a nadie a que lo reciba. Miren, Jesús puede entrar ahorita aquí en este lugar con todo el grupo de antimotines y con todo el ejército y ponernos la metralleta en el pecho y decirnos, reciba a Jesucristo si no se muere. Él puede hacer, puede mover ejércitos si Él quisiera. Pero el Señor nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí estoy a la puerta, tocando, déjame entrar. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Les dio un sermón a esto y dejó que ellos tomaran la decisión. El verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús es un caballero, ¿no? Si tú lo invitas, Él va a entrar. Si tú quieres que Él esté contigo, Él va a estar contigo. Si ellos no le hubieran dicho nada, Él hubiera seguido el largo. Él no va a obligar a nadie. Y el verso 30, después de que Él entró con ellos, a cenar con ellos, Él tocó la puerta, pero ellos lo invitaron a entrar. El verso 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Me imagino ver al Señor Jesucristo diciendo, hagan esto en memoria de mí. La costumbre era que el dueño de la casa o el hombre de la casa era el que tenía que tomar el lugar y llevar la dirección de la cena, pero aquí el que era el dueño de todo toma el lugar y toma la dirección de la cena. Me imagino ver a Jesucristo diciéndoles, hagan esto en memoria de mí. Recuérdense de mí cuando mi cuerpo fue molido por sus pecados, cuando mi sangre cambió el pacto que había antes, ahora ustedes pueden venir directamente. El verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vida. Señor Jesucristo, lo que quiere es cambiar tu corazón. Pero mucha gente solo anda buscando un Dios. Andan buscando a alguien a quien adorar. El verso 32, quizás es uno de los versos que más me han apasionado a mí. Pero que dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? ¿Cuál fue el momento en que estos reconocieron a Jesucristo? Cuando Él partió el pan, cuando les hablaba las Escrituras, cuando les abría las Escrituras. El momento de la cena, haber sido cuando Él les hizo la invitación. Pero cuando Él les hablaba la palabra del Señor, tenía que estar ardiendo el corazón de estos hombres. Cuando la palabra del Señor estaba tocando a su puerta, cuando la palabra del Señor les estaba diciendo que era necesario que Él padeciera todas estas cosas. En ese momento el corazón de ellos haber estado lleno de fuego y pensando en todas las cosas que Jesucristo les venía hablando. Lo interesante dice que era que el corazón de ellos ardía cuando Él les hablaba las Escrituras. Y es que, hermanos, nosotros estamos esperando muchas veces
tener ese encuentro personal con Jesucristo. Estamos esperando ver una revelación de Jesucristo. Estamos esperando que se nos aparezcan ángeles. Estamos esperando ver visiones del cielo. Estamos esperando ver algo espectacular para creer en el Jesucristo. Pero estos hombres dicen que cuando Él les abría las Escrituras, sus corazones estaban ardiendo. Y es que el Señor te va a hablar a través de la palabra. Él no va a usar cosas espectaculares para hablar. Porque si crees a la palabra del Señor, tendrás vida y vida eterna. El verso 33 al 35 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios te va a revelar. Dios va a tener una revelación personal con cada uno de nosotros. Cuando se abren las escrituras, cuando se lee la palabra del Señor, está atento, porque Dios te va a estar hablando. No creas que hoy no te habló el Señor. Cuando leímos la palabra del Señor, yo sé que tu corazón ardía cuando estábamos leyendo este pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tener comunión contigo. No sé si hoy veniste tú desanimado. No sé si hoy venías desalentado. Pero el Señor te dice: he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy caminando contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Aunque todos los demás te fallen, aunque las circunstancias no se den lo que tú estabas esperando, yo estoy contigo. Y lo que quiero es salvar tu vida. Lo que quiero es que tú tengas vida y vida en abundancia. Después de esto, ellos tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué sucedió en estos hombres? ¿Qué empezaron a hacer? Regresaron inmediatamente a dar testimonio de lo que había pasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si Jesucristo está viviendo en nosotros, nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesucristo vive. ¿Cuántos creen que Jesucristo vive? Entonces, si tú lo crees, tienes que dar testimonio de eso. Tienes que ir y anunciarles al mundo: miren, la palabra del Señor dice esto, y yo lo creo, y yo lo he sentido, y yo lo he vivido, y sé que es así. Eso fue lo que ellos fueron a decir: miren, el Señor se nos apareció en el camino, nos habló en el camino, nos leyó las Escrituras, y yo creo en el Señor Jesucristo. Ellos todavía fueron a testificar, regresaron, no sé cómo regresaron, pero creo que regresaron corriendo a dar las buenas nuevas y a decir: Jesucristo vive. Jesucristo cumple lo que promete. Jesucristo, si Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Si Él dice que nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al cielo. Pero tienes que esperar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y por eso se va a revelar a cada uno individualmente. Si tú has recibido la revelación de Jesucristo, testifica de Cristo, porque hay muchos que necesitan del amor del Señor. Si tú has recibido a Jesucristo, si realmente eres un cristiano, no eres un cristiano tibio, sino que eres un cristiano caliente, un cristiano ardoroso, tienes que testificar de Jesucristo, porque esa es una marca de que eres cristiano. Si no estás testificando de Jesucristo, eres un tibio en las cosas del Señor. Vienes a la iglesia, pero al salir de la iglesia ya no eres cristiano. Y en la iglesia no, el Señor no quiere tibios, porque dice la palabra del Señor que Él a esta gente las va a vomitar. Jesucristo está vivo. ¿Cuántos quieren anunciar eso el día de hoy? Hoy es tu oportunidad. No sabes cuánto tiempo el Señor te va a dar de vida. Hoy es el día que puedes testificar de eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu amor.
Gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque cada día que abrimos tu palabra son nuevas. Tenemos algo nuevo, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra que nos habla todos los días, porque sabemos que tú estás caminando con nosotros todos los días, que tú nos revelas tu palabra, que cuando abrimos tu palabra tú nos hablas. Gracias porque tú has prometido que estarías con nosotros. Gracias porque tú has dicho que aunque no estás físicamente, tu Espíritu Santo se está moviendo con nosotros y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Señor, esta mañana te damos gracias por estar aquí con nosotros. Y te pedimos, Señor, que a cualquier lugar a donde vayamos, tú, Señor, te muevas con nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que están testificando de ti. Ayúdalos, Señor, a no decaer, a no desmayar. Y aquellos que aún no te conocen, hoy es el día. Hoy el Señor te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si quieres que el Señor tome control de tu vida, solo repite conmigo esta oración y el Señor esta mañana hará morada contigo. Dile, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Señor, te pido que entres en mi vida, que perdones mis pecados, que me hagas una nueva criatura. Señor, estoy aquí reconociendo que tú eres Jesucristo, que tú eres Dios. Me pongo en tus manos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.